Buenos días. Mi nombre es José Arturo Bueno Pérez, médico veterinario. Soy miembro de la Asociación Cenepol de Venezuela, con mi condición de médico veterinario, asesor, clasificador y juez de la raza. Y participo como director de la mesa técnica de la asociación, que es un organismo técnico adscrito a la junta directiva que se ocupa de el programa de mejoramiento genético, las evaluaciones que se correspondan, el manejo de la data en cuanto al sistema de registro de información productiva y producimos información para el manejo adecuado de la data de la Cenepol en Venezuela. He sido invitado por la Asociación Cenepol de Guatemala con el propósito de disertar sobre nuestra raza, la importancia, el uso como raza complementaria para el trópico, a los cuales les agradezco esta segunda participación, primero presencial y ahora por la vía online. Sin más preámbulo, voy a conversar sobre un tema que nos compete a todos, que es el Cenepol como raza complementaria para la producción sustentable en el trópico. Hablar de sustentabilidad para el trópico húmedo o trópico seco es hablar de adaptación, de capacidad de pastoreo y sobre todo de resistencia a las parasitosis y enfermedades tropicales, que son muchas. Y hablar de complementariedad significa hablar de buscar la producción en las progenias, o sea, en las crías, lo más deseable de las razas que le dieron origen. En estas condiciones de medioambientales que tenemos, que en algunos casos son extremas, sobre todo en lo que corresponde a las temperaturas, en otras las condiciones de suelo y pasto, que son deficitarias, muchos minerales, y logramos usar distintos grupos raciales para que no estén relacionados entre sí, con el fin de sacar lo mejor de cada uno. Eso se llama complementariedad racial. El uso de cruces de grupos de animales que estén bien diferenciados para buscar lo mejor. Y lo usamos con mucha frecuencia entre grupos raciales, la hibridación. Pero mediante la hibridación tenemos dos componentes, la complementariedad y el vigor híbrido. Pero no siempre se manifiesta. Y se manifiesta cuando hay consistencia en los fenotipos. Hay grupos raciales que cuando se cruzan no son complementarios, por varias razones, porque pertenecen al mismo biotipo, porque tienen las mismas virtudes. Por el contrario, tratamos de usar razas que tengan virtudes disímiles. En ese sentido, lo más importante es el proceso adaptativo para el trópico. Por eso quiero aclarar lo que para nosotros es adaptación. Son los cambios fenotípicos funcionales y de conducta que sufren los animales cuando los desafía un medio ambiente determinado. En ese propósito tenemos algunos elementos importantes que señalar. Se adapta un animal porque hay genes en la población y esos genes que están en la población se inducen por el ambiente a que se multipliquen más rápido. Esto es un principio darwiniano. Darwin, en la evolución de las especies, mencionaba que los procesos de cambio y de adaptación de las poblaciones ocurren porque el más apto, que se desarrolla primero, que crece más rápido, que tiene ciertas características genéticas, él va dejando en esa población sus genes con mayor frecuencia que los menos adaptados. Uno porque se mueren temprano, otros porque reproductivamente son menos eficientes. Y los que son eficientes desde el punto de vista reproductivo son los que dejan la genética en la población. Y en ese proceso, las razas
y los individuos vivos se van adaptando al ambiente donde se desarrollan, y eso implica cambios de fenotipo, cambios de conducta y cambios funcionales. Ahora bien, entendiendo lo que es adaptación, podemos decir que tenemos el CENEPOL, que es el producto de la complementariedad racial. Él es producto de la complementariedad, porque a él lo formaron un grupo de razas diferentes que le dieron sus bondades, y de eso se trata esta conversación. ¿Cuáles son las bondades que él asumió de sus orígenes y cuáles son las bondades que él es capaz de transmitir a sus descendientes? De hecho, hablemos entonces un poco del origen. ¿Qué bondades le dieron las razas que lo originaron? ¿Qué virtudes él asumió de sus orígenes? En la colonización de América vinieron una cantidad de razas del sur de España, donde llegaron estos grupos, maresmeño, pajuana, pudiéramos señalarlo, maresmeño, pajuana, berrendo rojo, berrendo negro y el negro andaluz. Probablemente hubo otros grupos, pero hay poca información sobre esta. Lo importante es que estos animales después de 500 años se combinaron aleatoriamente, sin orientación ninguna, y apareció lo que nosotros llamamos los criollos latinoamericanos, que todos tienen las mismas características. De hecho, hay quienes decimos que son un biotipo determinado, los biotipos criollos latinoamericanos, y todos tienen más o menos las mismas bondades: resistencia parasitaria, pelo corto, tolerancia al calor, talla baja, eficiencia pastoreo, reproductivamente son muy activos, y hay pequeñas diferencias de acuerdo a los países y los ambientes que los desarrollaron. Probablemente tuvo que ver con que en algunos lugares llegó más de un grupo racial que otro, o tuvo que ver con el ambiente, que también influyó. De hecho, tenemos múltiples grupos raciales en Latinoamérica, criollos. En Centroamérica hay uno llamado Reina, en Colombia hay 6 o 7, en Venezuela hay 2 o 3, en Brasil hay 2, en Bolivia, en el Chaco, o sea, hay varios grupos, pero todos tienen un comportamiento similar, y ese comportamiento es el que, esa maleta, como llamo yo, él trajo una maleta con una serie de genes que se las aporta al CENEPOL, porque el CENEPOL es producto del cruzamiento de los criollos que había en las Islas Vírgenes, donde Henry Neltro trajo el Endana y el Red Paul, que también cargaban sus respectivas maletas. Ahora, vimos la maleta del criollo, que es lo que traía. Ahora, veamos la maleta que traía el Endana y el Red Paul. El Endana es una raza africana, ellos se fusionaron, como les dije, y formaron el CENEPOL, este magnífico animal que ha mostrado ser altamente eficiente para el trópico. Entonces, ¿cómo se organizó el CENEPOL? Bueno, fue producto del cruzamiento adaptado, ya lo dijimos, de los animales que vinieron de Andalucía, que se convirtieron en los criollos, después de 500 años de adaptación aleatoria, y el genoma ha determinado los porcentajes de sangre o de carga genética que tienen de cada uno de sus orígenes. Sin lugar a dudas, siendo el más importante el del criollo, que representa el 64%. Y con ello hablamos de adaptación, capacidad de adaptación al medio. Luego se cruzaron con el Red Paul, que aportó un 24% en su maleta, lo que trajo, representó el 24% en la raza. El Endana, 9%, y algunos vestigios de cebú. Porque se habla mucho de que el cebú que llegado de África a la isla San Croix, y pareciera ser que en la importación de Endana también vinieron algunos animales cruzados de Endana con cebuino, y por eso estos vestigios en el CENEPOL. Algunos dicen que esto no es bueno señalarlo porque estamos hablando de que es un criollo. Yo digo que esa es precisamente la bondad de él, que es un criollo. Hoy día la genética se está volcando mucho a analizar a los criollos por las bondades de capacidad de adaptación y de resistencia al trópico. Y sobre todo con este tema del calentamiento global. El Endana, ¿qué trajo el Endana?
vamos a registrar la maleta que trajo el Endana para participar en el CENEPOL. Pues bueno, nos trajo, como vemos en este cuadro, baja estatura, tamaños pequeños, perímetro torácico importante, porque 150 centímetros para un animalito de 115 centímetros es un perímetro torácico muy importante. O sea, el perímetro torácico es mayor que el alto y que el largo del animal. Y eso implica capacidad digestiva, capacidad respiratoria, mejor funcionalidad para liberar calor durante la respiración y mayor capacidad digestiva para aprovechar esos pastos naturales que había en África o que hay en África que están sometidos a invierno, verano. Y sobre todo, entendiendo que estos animales se desarrollaron en la zona de Senegal, donde está la mosca tsetse. Otra cosa importante que trajo en la maleta es fertilidad, animales que a los 14 meses se preñan, empiezan a ciclar, a los 22 meses están preñados, a los 18 meses los machos ya tienen fertilidad espermática y una prolificidad alta porque el rebaño tiene 80% de apariciones. ¿Qué quiere decir eso? Nos aportó una importante componente para la formación del cerebro. Asimismo, como cosa adicional, una gran resistencia a las parasitosis. En estudios soportan altas cargas de babesia y piroplasma, o sea, piroplasma y anaplasmosis, anaplasma y babesia. Sin embargo, no manifiestan la enfermedad, que la enfermedad es la que se llama anaplasmosis o piroplasmosis. Y cuesta mucho que se enfermen. Esa alta resistencia tiene una ventaja que al recibir algún tratamiento inmediatamente curan con mayor facilidad. Por lo tanto, esto es otro aporte importante que nos trajo el Endana al CENEPOL. Y el gen de tolerancia a la tripanosoma, pero entiéndase, el CENEPOL no tiene ese gen. Sin embargo, es altamente resistente al tripanosoma, como es al anaplasma y al piroplasma. Pero el Endana traía eso en la maleta. Lastimosamente no lo aprovechó. El Red Pole, en cambio, un animal de las Islas Británicas, es un bostauro británico, es un animal de mucho más volumen, con mucha más producción. Abrimos la maleta y encontramos que él nos trajo una estatura un poco más alta, sin embargo una estatura media, 1,40 en los machos, en las hembras, 1,44 en las hembras, perdón, en los machos, un largo corporal un poco mayor, cercano a 2 metros, un perímetro torácico imponente. Volvemos con otro paquete de perímetro torácico de capacidad respiratoria y digestiva. El color rojo, que lo asumió el CENEPOL, y la fertilidad. A los 12 meses se preñan, entran en celo, a los 15 meses están preñadas, lactancia de casi 3.000 kilos, 2.500, 2.600 kilos por año, pero con un promedio de 8 o 9 litros de leche, que no es nada despreciable. No es una vaca lechera como el Holstein, no es el animal que produce una leche muy alta, sin embargo, te da una buena producción láctea para el becerro y que te deje excedente, y una excelente destete de ternero con una fertilidad importante de 83-84%, lo cual nos quiere decir que esta maleta también fue bien importante en la formación del CENEPOL como complementariedad racial. Y por último, tenemos entonces el CENEPOL que asumió esas tres. Desempacamos esas tres maletas, las fusionaron y encontramos que tiene tolerancia al calor como los criollos, resistencia a hemoparásitos como el Endana, talla media como el Red Pole, precocidad como el Red Pole y el Endana, buen rendimiento carnicero, que eso lo trajo del Red Pole, y por la mezcla de huesos pequeños y musculatura prominente, eficiencia alimentaria, docilidad y buena calidad de carne, porque tiene muchos genes de terneza. Esta es los aportes que puede hacer el CENEPOL en la complementariedad racial para cruzamientos dirigidos tanto para leche como carne. Bueno, esto es fácil decirlo. Ahora
tenemos que demostrarlo. Quiero tocar algunos de estos tópicos y analizarlos con calma, como es la tolerancia al calor. Se pensaba que el Cenepol traía un paquete importante por el gen de pelo corto, cosa que es bien importante y es verdad, lo trae. Pero en la medida que se ha seguido investigando, hemos descubierto que tiene otros atributos para la tolerancia al calor, aparte del pelo corto. El pelo slick, que es el pelo corto, que tiene que tener menos de 3 milímetros y una densidad por debajo de 12 miligramos por centímetro cuadrado, el 90% de los Cenepol traen este paquete. Lo que ocurre es que no todos son homocigotos, o sea, no todos tienen los dos genes, el par de genes son iguales. Y algunos de estos animales, cuando se juntan con animales que tienen algo de pelo, puede aparecer algo de pelo, porque entra el juego mendeliano del homocigosis, heterocigosis, donde los heterocigotos que no tienen los dos genes de pelo corto, al juntarse con genes de pelo largo, puede aparecer el pelo. Pero mayoritariamente son homocigotos al pelo corto. De allí que la importancia que tenemos hoy día con la identificación genómica de escoger animales que tengan pelo corto cuando se van a cruzar con animales de pelo largo, por ejemplo los bostauros especializados. Sin embargo, cuando se va a usar con cebuino, esto importa, es poco relevante, pero cuando se va a usar con Hereford, con Angus, con Simmental, con Holstein, con pardo suizo, es muy importante la genotipificación para evitarnos sorpresas. Por otro lado, al fondo hay unas imágenes de Guatemala de animales pastoreando, como esta. Fíjense que el pastoreo es al pleno mediodía. Fíjense los animales comiendo y fíjense, la sombra está exactamente debajo. El sol arriba, probablemente en la época de verano por la insolación y las nubes relativamente despejadas. Y este animal sigue pastoreando, a pesar de ser un bostauro. Ocurre que el otro elemento o el otro paquete que trae para la tolerancia al calor es las glándulas sudoríparas abundantes y profundas, lo que las hace muy funcionales. En un estudio hecho en Brasil, que muestro el resultado en la pantalla, ahí pueden observar el cuadro donde está la información de los resultados del estudio, donde se analizó el Nelor con Cenepol, Angus con Nelor y Cenepol puro. Por microfotografía electrónica, determinaron la glándula sudorípara, la cantidad y la funcionalidad, clasificándolas por muy funcionales, glándulas sudoríparas bien, no obliteradas, o sea, no dobladas, amplias, profundas, versus intermedias, funcionalmente intermedias, que están dobladas, que no están totalmente abiertas, que no son tan profundas, y las que están totalmente colapsadas, que son poco funcionales. Y en este caso, el Cenepol dispuso del mayor porcentaje de glándulas sudoríparas funcionales. En un estudio hecho por la universidad con colaboración de la asociación Cenepol en el programa Zafira, que es un programa específico para seleccionar hembras élites en Brasil. Y entonces en ese grupo de animales hicieron este estudio comparándolo con otros grupos raciales y el Cenepol salió con la bandera de ser el que tiene más glándulas funcionales, que junto con el pelo slick contribuye a la disipación de calor. Pero no queda ahí, tiene otro paquete, otra vía para la tolerancia al calor, y es caray, no se me acciona, ok, ahora sí, las glándulas sebáceas funcionales. Cuando se evalúan las glándulas sebáceas, también por el mismo trabajo de micrografía electrónica, descubrieron que el Cenepol tiene mayor cantidad de glándulas sebáceas operativas, funcionales. Por eso es que el Cenepol tiene pelo brillante. Cuando está bien mineralizado, por supuesto, cuando la nutrición está bien equilibrada, su pelo es muy brillante. Y todos ustedes que tienen Cenepol, quieren pásele la mano
y verán cómo le queda una grasita permanente, porque la producción de la glándula sebácea es muy alta y eso ayuda a refractar la luz, además de proteger, porque esas glándulas sebáceas tienen algunos componentes que son antibacterianos y evitan que los parásitos como la garrapata, la pulga, los ectoparásitos tengan asidero en el pelo porque se resbalan. Eso es una virtud que no solamente es del Cenepol, otros criollos latinoamericanos la tienen. Y bueno, este es el paquete que tiene para contrarrestar el calentamiento global. Bien importante en nuestros días. De hecho, hay un índice de bienestar térmico, que una cosa es la temperatura, pero cuando se junta con la humedad, la sensación térmica aumenta en la medida que hay más humedad y temperatura. De manera que esto es para señalar que hay un índice de temperatura-humedad donde se mide el confort o el bienestar animal. De ahí la fórmula es poco relevante en este punto. Lo importante es que este es un índice que toma las dos medidas, temperatura-humedad. Entonces pasemos a un cuadro donde ilustra el área de confort de los animales Bos taurus de pelo largo, que tienen pelo. Su área de confort es hasta, sin estrés, es hasta un índice de temperatura-humedad de 72. Es un estrés moderado donde siguen funcionando, comiendo y actuando entre 72 y 80. Y por encima de 80 ya entra en estrés calórico y empiezan los problemas. Dejan de ciclar, dejan de alimentarse. Y el primer gran elemento del estrés calórico es cuando los animales dejan de pastorear. Y no solamente dejan de pastorear por el calor y el sol, y buscan la sombra, sino también porque evitan generar más calor interno. Recuerden que ellos son rumiantes y los rumiantes tienen una caja de fermentación, que es el rumen, y el proceso fermentativo produce más calor. Entonces, limitan el consumo por estrés calórico. Y eso implica mala producción. Entonces, el área de confort de los animales con pelo que no tengan tolerancia al calor es hasta 72. Y eso significa máximo 31 grados con cero humedad. Pero eso no es posible. El promedio en nuestro medio siempre está entre 60 y 80% de humedad. De manera que no puede superar la temperatura a los 24 grados. Entre 23 y 24 grados. Y eso no es fácil conseguirlo en nuestras praderas, porque sabemos que excepto determinadas áreas, el resto tiene temperaturas por encima de 30 grados. Sin embargo, cuando se hace la misma información y se mide en animales con pelo corto, que son tolerantes al calor, los bostaurinos adaptados, ahí se incorporan todos criollos latinoamericanos, incluyendo el Cenepol, vemos que la tolerancia sin estrés es hasta 78 y con estrés moderado hasta 85. Entonces eso cambia sustancialmente porque el área de confort se incrementa y hay muchísimas más áreas potenciales para producir con animales adaptados. O con temperaturas hasta de 39 grados a cero humedad, que tampoco es posible, pero con humedades normales entre 60 y 80%, la temperatura varía entre 26 y 30 y 29. O sea que estamos hablando que hay un margen mayor de tolerancia. Y el estrés intenso empieza con temperaturas superiores a 36 grados. De manera que es muy importante para la sustentabilidad de la producción pecuaria en el trópico esta información de la tolerancia a estos altos índices de temperatura-humedad y con el calentamiento global se están agravando. Desde hace muchos años, desde el año 2005, 2006, se viene diciendo, el doctor Hammond y Tim Olson han venido trabajando con esto,
Y ellos descubrieron que el Cenepol definitivamente, el Romo y el Brahman, tenían mayor tolerancia al calor que los Hereford y Angus en horas calientes del día. Y esto se hizo en Texas y en la Florida, con grupos de animales cruzados, y se dieron cuenta también que el Cenepol era la única raza que cuando se cruzaba con el Hereford, ese cruzamiento asumía la actitud del Cenepol frente a la temperatura, lo cual quiere decir que él transmite esa bondad, y por eso decirme que la complementariedad se manifiesta cuando su descendencia se manifiesta el mismo fenotipo. Y aquí el Cenepol sabemos que para esto es una buena raza complementaria. Por otro lado, en el mismo trabajo midieron cortisol. Cortisol está asociado con el estrés. Y como cosa curiosa, el Brahman, que es un animal también adaptado de pelo corto y que se comportó bien a la temperatura, tenía una mayor cantidad de cortisol, y eso significa menos consumo, porque el cortisol se desencadena gracias a la aptitud de estos animales por la indocilidad, porque ante la temperatura alta y el estrés calórico, su estado de angustia es mayor, y eso libera cortisol y disminuye también el consumo. Entonces, el temperamento tiene una importancia alta en el consumo, en la eficiencia y en la fertilidad. Bueno, esto se demostró también en Costa Rica, aquí al lado de sus vecinos, cuando se hizo un estudio del índice térmico y la producción de leche, y ocurre esto: en la medida que aumenta el índice térmico, la producción de leche disminuye sustancialmente. Ahora, el mismo trabajo, pero hecho previamente, en la finca El Cántaro de Juan Manuel Sánchez, que tiene una producción de leche sustentada con cruzamientos con Cenepol, esa presencia del Cenepol cambió el panorama. Ante el aumento del índice térmico, si se puede ver, la cantidad de estrés y bajada de producción fue mucho menor. O sea que estos animales reaccionan mucho mejor que los de pelo ante esta circunstancia. Y eso es lo que nos obliga a manifestar. El Cenepol es una de las alternativas para la adaptación al estrés calórico. Ahora bien, tiene otras bondades. Esa maleta que porta el Cenepol, hay otros elementos. En otro departamento encontramos un elemento que se llama eficiencia pastoreo, una mayor conversión. En ensayos que se han hecho en Brasil, sobre todo muy importante recientemente, con 156 Cenepol y 145 Angus, observaron grandes diferencias en la eficiencia alimentaria. Los animales Cenepol, traen las conclusiones, los animales Cenepol mostraron una menor ingesta en materia seca, con un mayor aumento de peso, y una menor ingesta residual de alimentos que el Angus. ¿Qué quiere decir esto? Que comen más pasto y comen menos suplementos. Y eso, la diferencia es costo. Y aumentaron más peso. Esto es bien importante porque eso se refleja en el bolsillo. Este es un trabajo hecho en el 2018 por Samuel Guayas dos Santos en Brasil. Entonces, nosotros teníamos esta observación hecha a nivel de campo. Y hay muchos trabajos, pero este me pareció el más importante mencionar aquí. El otro elemento que para mí tiene muchísima importancia es la talla, el tamaño, el frame. El frame o talla es producto de la altura. Hay unas bases de información que se calcula la talla en base a una tabla porque corresponde a la edad y peso del animal. Pero lo importante es que el frame 5, entre 4 y 5, que es la talla del Cenepol, es de las más eficientes, es una talla media. Y eso hay muchos trabajos hechos donde no hablan de la talla media y baja, sino hablan de las tallas altas. En Bosman, Bavera, Guillermo Bavera, un
genetista argentino, ha trabajado mucho en los tambos argentinos con este tema, y una de las cosas donde él ha llegado a conclusión después de muchos trabajos hechos y muchos animales evaluados, que los animales de gran tamaño, de talla alta, frame 7, 8 o 9, se atrasa la madurez sexual. Y por lo tanto, los servicios de hembras anticipados, que generalmente lo hacemos para que cuando venga la siguiente temporada ya estén aventajadas y se preñen mayor cantidad, no es posible porque no están listas. Hembras demasiado magras que tienen problemas de conservación de grasa para las épocas críticas nutricionales. Ustedes saben que hay un balance energético negativo después del parto, que si los animales no tienen reservas importantes, pierden mucho peso y les cuesta trabajo preñarse. Y ese es uno de los problemas de los animales de talla alta. Mayores costos de mantenimiento, porque para mantener la condición corporal hay que suplementarlo. Mayores pesos al nacimiento, que eventualmente pueden provocar problemas de parto, y eso traduce en varias cosas: pérdida de ternero, problemas de vuelta al servicio, a la ciclicidad, porque las pequeñas lesiones uterinas y en el endometrio pueden generar retrasos en la retracción uterina, y si esa retracción uterina no se hace temprano, el periodo seco o días abiertos se prolongan más allá de 120 días, y entonces nos saca del parto al año que nosotros deseamos. Aumenta el tiempo para terminarse, porque como son animales más grandes, necesitan más nutrientes, les cuesta más trabajo empezar a embarazar. Y la terminación para el matadero es un poco más tarde. Entonces, cuando tenemos cimental, tenemos animales grandes, en Europa eso no importa, porque los conceptos de calidad de carne en Europa son distintos a los nuestros. Allá hay muchos procesos de maduración. Pero en América Latina, donde nadie madura la carne para llegar al consumidor, muchos de nuestros países se consume carne fresca. O sea, llega al matadero, sale apenas fría, llega a la carnicería relativamente caliente, sin esperar el tiempo de refrigeración de las 48, 72 horas, el oreo de 16 horas. Eso en muchos de nuestros mataderos no ocurre. Y entonces necesitamos carne más tierna, porque esa carne de animales viejos engrasados se pone muchísimo más dura con este proceso inadecuado. De manera que para nosotros lograr tener algo de terneza, tenemos que tener animales más jóvenes. Y eso con los animales de mucho tamaño, que se demoran un poco, no es posible. Y por otro lado, la disminución de la rotación del capital del hato, porque se demoran más en parir. Bueno, entonces, definitivamente, el tamaño grande implica algunos problemas que no queremos para ser eficientes, y menos en el trópico, con nuestros pastos tan pobres en términos nutricionales hablando. Aunque entiendo que esta zona de Centroamérica, que es volcánica, hay unos lugares donde los suelos son muy buenos y los pastos son algo mejores. Sin embargo, el 80% de nuestro continente sudamericano, las deficiencias nutricionales de
las deficiencias minerales en los suelos son muy altas, especialmente cobre, cobalto y algunos esenciales como selenio, que implica que la suplementación es más importante y animales un poco más exigentes en esta materia son un problema. Por otro lado, hay unos trabajos impresionantes, interesantísimos sobre esta materia. Hay mucha información. Traje este porque me pareció el más didáctico desde el punto de vista práctico, que es la producción de leche. Animales, vamos a tratar de hablar del cuadro rápidamente. Se midieron muchos elementos, inclusive desde el punto de vista económico, con niveles de precio de la leche bajo, medio y alto, y se midió el destete, el peso al destete, la producción de leche por kilo de ternero y una cantidad de elementos, consumo de forraje. Y a 3 niveles de producción, vacas de 5.4 kilos diarios, litros, vacas de 8 litros y vacas de 10 litros, de distintos pesos, de 450 kilos, de 500 kilos, de 600 kilos, en los 3 grupos. Los animales más eficientes fueron los de 550 kilos, los que dieron más dinero en términos de retorno de capital. Y esto lo simboliza muy bien o lo presenta muy bien en este gráfico, que a precios bajos de la leche, a precios bajos, en la mayor parte de nuestro país latinoamericano, que la leche está muy mal pagada a nuestros productores, resulta que los de mediano peso son los que retornan más dinero, más dólares por vaca. Las de alto peso, sí, producen un poco más, pero no retornan el mismo capital porque tienen costos más altos y porque su fertilidad es menor. Y las muy pequeñas, por producir, las muy pequeñas, tienen menos rendimiento porque su producto final, que es el ternero, también tiene menos precio. Entonces, esto es bien importante. Y vamos un poco más allá. Y vamos un poquito más allá. Stephen Hammer, en 2015, hizo una alerta. Una alerta que algunos como yo insistimos que tiene que ser oída. Y la voy a leer literalmente porque es bien interesante la alerta que él hace. Él dice, las vacas más grandes potencialmente pueden producir más leche y destetar terneros más pesados, pero se alimentan con recursos forrajeros, cuando se alimentan con recursos forrajeros, por su mayor fertilidad. En consecuencia, los criadores deben pensar más que en la eficiencia en términos individuales, deben pensar en eficiencia en términos globales de rebaño total. Y como la alimentación de la vaca debe ser a base de forraje de costo relativamente bajo, deben considerar el tamaño como esencial. Agrega, la industria de la carne y de la leche no será sostenible si esta condición se ignora, porque los costos de los alimentos balanceados será cada día menos accesible por varias razones. Esto se lo agrego yo, por varias razones. Uno, la industria se ha especializado en sacarle más productos a los cereales. Por ejemplo, antes no se le sacaba combustible. En el 2015 todavía no se hablaba de combustible. Ahora se habla de alcohol, de almidón, de diésel. De manera que el residuo de alimentos que queda, producto de los cereales, para el consumo animal, es más malo y más caro. Y, en consecuencia, la alimentación tiene que ser a base de forraje. Y la vaca pequeña y la vaca mediana, en eso es mucho más eficiente. Ok, sigamos, porque tenemos poco tiempo. De la otra condición que para mí es muy importante, que trae en esa maleta el CENEPOL para contribuir a la vaca eficiente, es la terneza, la calidad de la carne. Y en este caso la terneza. En un estudio de Puerto Rico, que haya trabajado mucho la Universidad de Puerto Rico, y aquí tengo que hacer una mención especial del doctor Danilo Cianzo, que fue el que procuró todo este paquete de investigación y formó una cantidad de profesionales, entre ellos el amigo
Melvin Pagán Morales, Américo Casa y Jonal Bosque, que han sido sus alumnos que han seguido con esta información biológica del genoma de los animales cruzados y Cenepol. Y desde ese estudio determinaron que el mayor porcentaje de calpaína 316 a base de cisteína la tiene el Cenepol, que es esta información aquí, el círculo rojo. Y es la que tiene mayor terneza. Cuando hay calpaína 316 con tiamina, hay menos terneza, es la que tiene el Brahman mayoritariamente. El Cenepol de todos los grupos raciales es el que tiene más cisteína, y cisteína con tiamina, que también tiene ciertos niveles de terneza, superando inclusive al Angus, que es la estrella en calidad de carne. Pero también hay otro elemento importante que considerar. Hay un equilibrio que se llama la P-calpaína y la calpastatina. Son dos marcadores moleculares que están en equilibrio. Uno aumenta la terneza, otro aumenta el marmoreo o el acúmulo de grasa. Ese equilibrio es bien importante y el Cenepol tiene mucha más calpaína que calpastatina. Por lo tanto, por naturaleza tiene poca grasa. Hoy día se están trabajando muy fuerte en seleccionar animales con un poco más de marmoreo, que hay líneas, pero esas líneas también tienen algunos otros problemas, porque estos dos marcadores también intervienen en la fertilidad, en el crecimiento, en la habilidad materna. Entonces pareciera ser que cuando hay mucha más calpaína, hay más grasa, pero también hay más habilidad materna. Y cuando hay más calpaína, hay menos grasa, pero también hay más volumen de carne. Entonces, el importante de todo esto es el manejo genético de la raza para manejar el equilibrio. Lo importante es que la información está allí y los genes están en la raza. Otra cosa sería que la raza no tuviera esos genes para la complementariedad, pero los tiene, es lo más importante. Bueno, y de hecho, hoy día se está trabajando mucho en esto en muchos países. Estas son imágenes de empresas venezolanas que están aprovechando esas bondades del Cenepol para empaquetar carne al vacío con determinados tipos de calidad, con esta información de trazabilidad y que nos están brindando una carne premium. Entiendo, no todos los Cenepol van a ser premium, pero sí hay la genética para que en los cruzamientos podamos tener esta calidad. Y quiero traer esta imagen para terminar esta etapa de la conversación, en términos de que acá en Guatemala se hizo una degustación, y esto es una foto que me enviaron sobre esa degustación. Es un tomahawk que, sin lugar a duda, resultó ser el mejor en la degustación, en términos de sabor y presentación. Tengo entendido que fue un animal media sangre, y me gustaría que las personas que tienen más información de esto, al terminar la charla, hagan un comentario sobre este elemento. Porque esto es una gran oportunidad para ir a un proyecto de empaquetado de carne Cenepol. Ya que una de las ventajas del Cenepol es el rendimiento carnicero, 8 a 10% por encima de otros grupos raciales en cuanto al deshuese, al volumen de carne de la canal o de la carcasa. Y esa ventaja no la estamos recibiendo los productores, esa ventaja la están recibiendo los carniceros y los intermediarios. De manera que si se logra un programa de este tipo, donde se certifique la carne con trazabilidad, con información y con determinadas condiciones, animales castrados, sacrificados ante los 30 meses, con buena tasa de crecimiento, entonces podemos llegar con un sistema de trazabilidad a ofrecer con garantía carne de calidad. Bueno, terminado este tema de que traía en la maleta el Cenepol, acuérdense que este tema es complementariedad. Y en la complementariedad, el Cenepol trajo todo eso que yo les dije en esa maleta que él porta, en esa maleta genética. Ahora bien, ¿cómo se comportan esos genes en los rebaños? Porque una cosa es que los traiga y otra cosa es cómo los transmite y cómo se comportan. Pues bien,
En algunos resultados, esto es viejo, esto es relativamente bastante viejo, ha sido presentado por mí en muchas ocasiones, identifica que, bueno, en crecimiento no hay mayor diferencia entre el Cenepol y el Brahman. Este fue un rebaño cerrado de Brahman puro, Cenepol puro y sus cruces, y donde vemos que el Cenepol está ligeramente por encima de los 24 meses. Pero esto es una gran ventaja en los machos porque están listos para el matadero con mejor peso. Pero lo más importante fueron las hembras de ese rebaño, porque las hembras de ese rebaño se comportaron con mucha mayor eficiencia. En cuanto a la edad primer parto, se preñaron antes de los 27 meses, al intervalo entre partos, cercano a los 390, 400 días, que los cruces no se comportaron con la misma, de la misma manera. Pero mientras más Cenepol había, mejor era el resultado. Entonces medimos cuántos kilos de terneros destetados por vaca. Esto es una proyección, obviamente. Con la información que recogimos, hicimos una proyección cuántos kilos de ternero por vaca a los 10 años de vida útil. Y encontramos que el Cenepol salía con la banderita adelante con 1.213 kilos. Y los demás, un poco menos. Y contra el boj índico, por aquello que tiene un parto menos. Sin lugar a dudas, y esto no es, quiero desmeritar los boj índicos. Los boj índicos tienen su ambiente. Pero cuando usted tiene inversiones, tiene pastoreo de bolsán, garantiza el suministro mineral, tiene una inversión importante en intensificar su producción, el Cenepol lleva ventaja. Cuando usted tiene fincas de un pastoreo extensivo, de poca inversión, de pastos naturales, entonces ahí use boj índico porque el Cenepol no le va a dar la talla. De manera que la especialización de la producción amerita el uso de animales taurinos adaptados, y entre ellos nosotros recomendamos el Cenepol. Por otro lado, en las expectativas de producción de leche a 12 años, hicimos un ejercicio similar en animales que tenían padres pardo suizo, padre Cenepol, padre Holstein y padre mestizo, un toro Tim, por cierto, muy conocido en Centroamérica, que lo vendía Prim Ranch, el amigo fallecido Aristides Martínez, buen amigo y buen comerciante. Tenía un toro con cruce que lo hizo con Tim Olson, de un Holstein de pelo corto con un Cenepol, y salió varios toritos, y el toro Tim fue el de mayor proyección y se vendió mucho Cenepol. Y descubrimos, haciendo la misma proyección, edad primer parto, vía seca, intervalo entre partos y producción de leche por lactancia, descubrimos que el Cenepol le llegaba muy cerca al pardo suizo y por encima del Holstein. Y aquí la diferencia fue fundamentalmente el parto. El Cenepol tenía un parto más que las demás razas. El pardo suizo se comportó igual, pero con una producción de leche más alta, sin lugar a dudas. El padre pardo suizo. Tú eres mosaico. Mosaico llamamos allá al multihíbrido. En Colombia 7 colores. Bueno, visto estos resultados del desempeño, cómo transmite esa carga, esa maleta de genes, cómo la lleva y la transmite a su descendiente, ahora vamos a ver los fenotipos. En leche, este es una Cenepol con Jersey, 50%, Cenepol con Holstein, y una cría híbrida donde tiene 5 octavos Cenepol, 2 octavos Holstein y 1 octavo Jersey. Estas imágenes corresponden al amigo de la Hacienda El Cántaro, que gentilmente me mandó un grupo de fotografías y una importante información del desempeño de esos animales. En sus inicios, en el año 2007, yo contribuí con él en la selección de los toros Cenepol que íbamos a usar, que tuvieran mayor proyección de lechera, y participé de alguna manera en el inicio de este proyecto. Y tenemos muy buena amistad, y él es un tipo altamente eficiente en esta materia. Y estos son los resultados de la evolución de la producción de las cantaritas desde que empezó con las medias sangre en producción de leche. El proyecto empezó en 2007 a comprar los animales. Ya para el 2010
ya habían animales en producción, media sangre. Y para el 2014 ya habían entrado un grupo de animales F1 Cenepol Holstein, F1 Cenepol Jersey y unas poquitas trihíbridas. Pero el programa de selección de Juan Manuel, fíjate cómo permitió pasar de una producción promedio de leche por lactancia de 4.000 a casi 5.000 kilos, con una producción de leche diaria de 14 a 16. O sea, estas son las lactancias y esta es la producción promedio por vaca. Y él la mantiene entre 15 y 16. Dice que ese es su nivel de eficiencia, 15 y 16. Si se va por encima, está muy especializado y por debajo los costos empiezan a comprometerse. Y estos son los rendimientos de ese animal multihíbrido que él maneja usando el Cenepol. Eso sí, él maneja mínimo 30-35% de Cenepol en los cruces. Y estos son los indicadores de desempeño de sus animales promedio, con una lactancia de 4.700 kilos de leche, que eso significa una producción diaria de 15 a 16 litros promedio. La fertilidad es muy importante, el manejo de la fertilidad en estos casos. Tiene un intervalo entre partos alrededor de los 400 días, bien interesante. La edad la primera concepción en la primípara es a los 1.9 a 2.1 servicio. El primer parto a los 92 meses, 92 días después del parto empieza el celo. Y en fin, con la edad del primer parto de 27 meses. Quiere decir que se están preñando entre 18 y 19 meses. Creo que aquí hay buenos niveles de eficiencia y por eso, y adicionalmente, me comenta Juan Manuel que él está siempre en los primeros dos en el concurso de calidad de leche de la empresa Dos Pinos, la cooperativa Dos Pinos. Siempre está entre el primero y segundo, entre el primero y el segundo, porque tiene bastantes sólidos totales, buena grasa y buenas células somáticas. Y fenotípicamente esto es posible gracias a que en el Cenepol hay este tipo de animal. Esto es un animal producto de la selección dirigida con habilidad materna y producción de leche, donde esta vaca llegó a producir en una lactancia de 300 días cerca de 12 litros diarios sostenidos. Entonces, esa genética existe. No es común, no está en todos los animales, pero existe dentro de las razas. Lo que quiere decir que esa recombinación de genes que nosotros podamos usar adecuadamente nos permite llegar a un cruzamiento altamente eficiente porque usamos los toros correctos. Y esa es la importancia de la evaluación genética. El pesaje de la leche, el pesaje de los crías, el registro de datos, y eso es función de las asociaciones. Y por eso en Venezuela tenemos una mesa técnica con ese propósito, con proponer ideas, hacer los análisis, hacer las propuestas, producir resultados y enviarle a los socios para que cada día seleccionen mejor lo que necesitan. Ok, visto esto, yo les traje unas propuestas de cruzamiento como referencia, porque cada finca, cada individuo, cada criador es un elemento individual. Lo que hacemos aquí no podemos traspasarlo para allá. Lo que hacemos allá no podemos traerlo para acá. Lo importante es que cada quien, con las herramientas genéticas que dispone, con la información y con los técnicos adecuados, pueda plantearse su propio vaca funcional. Lo importante es que sea una vaca funcional para el trópico. Entonces, ¿pero qué es una vaca funcional? Bueno, es la vaca capaz de mantener la rentabilidad del negocio. Para mí eso es vaca funcional. Y para lograr la rentabilidad tiene que tener la mayor productividad posible, no biológicamente la máxima producción biológica, sino la máxima
producción económicamente posible. Son dos cosas distintas, con la mejor economicidad probable. Son tres términos parecidos, pero que no son vinculantes, pero no son iguales. La rentabilidad representa los beneficios sobre la total inversión, incluyendo los costos operativos. Y esto usted lo saca a fin de año, mira, este año gasté tanto, pero la depreciación también significa un costo de tanto. Y la depreciación es el valor de sus inversiones, incluyendo el costo financiero. Y me da tal rentabilidad. La productividad es la relación de unidades producidas por unidades producidas por unidad de producción. Quiero decir, cuántos litros de leche y kilos de carne por vaca. Y cuánto ingreso en dinero significa los litros de leche y los kilos de carne de cada vaca. Se la puedo medir en dólar o la puedo medir en unidad de producto. Y también lo puedo medir sobre la base de la vaca o sobre la base de las hectáreas. Porque en áreas donde la tierra es muy costosa, como muchos de estos países centroamericanos, que la tierra tiende a ser algo costosa, bueno, es preferible sacarlo por hectárea que por vaca. En las áreas donde la tierra es relativamente barata y tenemos muchas hectáreas y pocos animales, lo sacamos por unidad de animales. Y economicidad se refiere a los ingresos sobre los costos operativos, tanto fijos como variables. ¿Qué quiere decir esto? Este es de alguna manera saber cuánto me cuesta el litro de leche, cuánto me cuesta el kilo de carne. Y estos tres elementos se conjugan para que mi vaca sea eficiente, la que tenga estas tres condiciones importantes. Pero esa vaca tiene que tener un fenotipo, tiene que tener unas características, tiene que bajar costos, y esa vaca definitivamente tropical tiene que comer pasto. Entonces, esto es un plan de cruzamiento usando el Jersey y el Holstein, con un tri híbrido para producir leche. Un poco esto es lo que está haciendo Juan Manuel, aunque él también ha incorporado algunas otras razas como el Montbélier en algún momento, el sueco rojo, pero fundamentalmente esta ha sido la línea de acción que él ha trabajado mayoritariamente. Y con esto se logra un triple cruce que cuando lleguemos a este nivel, lo importante es que no bajemos del 30% de animal adaptado, como en este caso el Cenepol. Mínimo 30% para ciertos escenarios. En algunos casos necesita un poco más de adaptación. Pero en la mayoría de los escenarios latinoamericanos de producción de leche, donde hay cierto nivel de manejo, el 30% es una buena medida, y por eso nos planteamos que siempre entre cada cruce de raza noble tiene que incorporarse el Cenepol. De manera que él siempre esté entre 67%, o sea, más del 50%, y mínimo 30%. Entonces, estos son los cruces recomendados. Pero entiendo, cada quien escoge su raza, cada quien escoge lo que hay en su país, cada quien define el plan de cruzamiento de acuerdo a la facilidad de obtener la genética. En Venezuela, esto es un cruzamiento que se está haciendo en pleno desarrollo en este momento, en una finca llamada Bariquigua en el estado Lara. Un emprendedor llamado Javier Oropesa, ganadero, creador de Carora y Cenepol. El Carora, para los fines de los que no conocen el Carora en nuestros países centroamericanos, es una raza criolla latinoamericana criada en el estado Lara, en la zona de Carora, donde se absorbió de alguna manera y se hicieron cruces alternos entre el criollo existente, que le llaman el criollo de Quebrada Arriba, un criollo en una zona bastante buena, que estuvo un criollo que producía bastante leche, y se le empezó a usar pardo suizo, usando pardo suizos seleccionados para buscar una raza que tuviera pelo corto, tolerancia al calor, facilidad de pastoreo. Pero la condición Venezuela del pasado, donde teníamos subsidios para todo, fueron a la especialización alta porque el alimento no costaba nada, y hoy día esa vaca, que prácticamente depende del alimento balanceado, está prácticamente fuera de mercado.
Y entonces han empezado los ganaderos a regresar a buscar un animal un poco más rústico. Y en este caso, el emprendedor Javier Oropesa empezó con esta raza usando Cenepol para tener la inmediatez, un animal cruzado que tenga adaptación y tenga buena producción láctea. Tenemos fe en que este grupo de animales, cuando lleguemos aquí, al 37% especializado, 62% rústico, tengamos un animal batallador para producir carne, y cuando tengamos este animal con 62% carola y 37% Cenepol, tengamos la vaca ideal funcional para producir leche. Pero esto es un proyecto que está en pleno desarrollo. Por otro lado, siempre vamos a regresar al alterno. El otro elemento es una propuesta de cruces alternos de 3 razas para producir carne. Recomendamos un taurino como este continental, que es un animal de gran talla, de gran tamaño, un poco más lento, de mayor volumen de carne, partiendo de la vaca nuestra, que fundamentalmente es aceguada, y llegando a este cruce de donde hay 50% adaptado, 50% bostauro. Y luego de este cruce entrar con un Angus. Mi recomendación siempre es el rojo, por aquello de la mejor tolerancia a la insolación, para llegar al animal 37% adaptado, 87% bostauro, con una composición racial múltiple de 3 razas. Y regresar al Cenepol, siempre entre cada raza noble un animal adaptado. Y de allí regresar al cimental y volver a empezar. Sacando de la parrilla en el futuro el animal bojíndico para determinada finca. En las fincas que no son extensivas, que tienen cierto nivel de manejo apropiado. Las fincas más extensivas, usar necesariamente usar los bojindicus en la parrilla de cruzamiento. Bueno, con esto le agradezco mucho su atención, y la conclusión que quiero transmitir es que, y que le creo haber demostrado, es que el Cenepol es una herramienta genética para cruzamientos complementarios en la búsqueda de la vaca funcional tropical. Que quede claro. Muchas gracias por su atención, y estoy disponible para las preguntas que bien consideren tengan ustedes. Muchas gracias.